¿Qué harías si lo último que te quedara en el mundo, tus últimos dólares contados, tu último hilo de esperanza, dependiera de cuatro vidas frágiles que nadie más creía que valían la pena salvar? Después de regresar de una guerra que no dejó cicatrices visibles, pero destrozó todo en su interior, un ex soldado entra en una polvorienta subasta de ganado y toma una decisión que aturde a todo un pueblo. Compra cuatro terneros enfermizos y desnutridos que, según todos, morirán antes del invierno. La llaman imprudente, rota, insensata. Y cuando un poderoso ranchero exige que demuestre que esas vidas tienen valor, se ve obligada a librar una batalla mucho más silenciosa, pero mucho más dura que cualquiera a la que se haya enfrentado en uniforme. Antes de que nos sumerjamos en la historia, háganos saber desde dónde nos está mirando en los comentarios a continuación. Ahora, empecemos la historia. Emily Carter conducía sola por el camino de tierra que conducía a Dry Creek Hands, con la vista fija en el volante, mientras la camioneta zumbaba debajo de ella. La radio permanecía apagada. Prefería el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos, el silbido del viento que se filtraba a través del cristal agrietado. Ruidos que no le exigían nada. Dry Creek se alzaba adelante en formas bajas y familiares, el letrero decolorado por el sol inclinado hacia un lado, la vieja gasolinera con su única bomba torcida, la fila de tiendas silenciosas que se veían exactamente como cuando se fue hace años. Nada aquí había cambiado, y sin embargo, no sintió ninguna sensación de volver a casa. Era simplemente el último lugar en el mapa donde todavía tenía una llave. Una camioneta la pasó en dirección opuesta, demasiado cerca, demasiado rápido. Apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, tensando los hombros instintivamente antes de obligarse a exhalar. Cuando llegó a una intersección vacía, se detuvo más tiempo del necesario, escaneando izquierda y derecha dos veces, casi esperando algo que no llegaba. Solo cuando apagó el motor frente a la vieja casa, finalmente liberó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La casa la saludó con silencio. Cuando abrió la puerta, una fina cortina de polvo se levantó de las tablas del piso, girando en la tenue luz de la tarde. El aire olía a madera vieja y tela descolorida, tocada con la sequedad de una historia que nadie se había molestado en perturbar. Todo estaba exactamente donde su madre lo había dejado. Las fotografías enmarcadas, cuyos colores habían comenzado a desvanecerse, el sillón, desgastado y suave por años de uso, la estufa fría con su tetera oxidada todavía colgando encima. Emily se quedó en el centro de la habitación por un largo momento, con la mochila colgando de la mano, dejando que la quietud se asentara a su alrededor. No acogedora, no hostil, simplemente sin cambios. No limpió, no abrió ventanas ni revisó armarios. Simplemente dejó su bolso donde estaba y caminó hacia su antigua habitación. La puerta crujió de la misma manera que siempre lo había hecho. La cama todavía estaba allí, hecha con una colcha que su madre había cosido hace décadas, pero Emily no la tocó. Sacó un colchón delgado del armario, lo extendió en el piso y colocó su manta sobre él. Dormir bajo cerca de la puerta era más fácil, más seguro. Dejó la mayoría de las luces apagadas, no por ahorrar, sino porque la oscuridad se sentía más predecible. Esa noche no durmió. Se acostó boca arriba con los ojos abiertos, observando el tenue brillo de la luz de la luna arrastrarse lentamente por el techo. Cada sonido fuera de la casa se agudizó de manera antinatural en su mente. El viento raspando contra el revestimiento, una rama golpeando la pared en un ritmo constante e irregular, el zumbido distante de alguna carretera muy lejos de los campos. Ninguno de los ruidos eran amenazas. Ella lo sabía. Pero su cuerpo reaccionó de todos modos. Contó su respiración constante y lenta, con una mano descansando cerca de la navaja que había puesto junto al colchón. Una herramienta para cajas y cuerdas, nada más. Pero sus dedos se deslizaron hacia ella sin pensar. Cuando el sueño finalmente la rozó, llegó en capas delgadas y frágiles. Se deslizó debajo solo por minutos a la vez, antes de despertarse de golpe con el corazón latiendo con fuerza,
aunque no podía nombrar por qué. No quedaron imágenes, y abrió los ojos, solo el frío familiar de llegar demasiado tarde, para lo que ya no intentaba recordar. Se sentó, se limpió el sudor del cuello y tomó un sorbo lento de agua hasta que sus músculos dejaron de temblar. Luego se volvió a acostar y miró al silencio hasta que llegó la mañana. Antes del amanecer, ya estaba en la cocina, de pie descalza sobre las frescas tablas de madera, mientras servía una tetera para el café. No se molestó en sentarse. Se lo bebió de pie junto a la pequeña ventana que daba al lote trasero donde su madre una vez tuvo un jardín. Ahora era solo tierra dura y parches de malas hierbas quebradizas. Un perro ladró en algún lugar de la carretera, repentino y agudo, y Emily se estremeció antes de obligarse a relajarse. «Es solo un sonido», murmuró, aunque incluso la garantía era apenas audible. Después de terminar su café, agarró su chaqueta y las llaves. Necesitaba suministros, básicos, jabón, latas, comida, un par de guantes decentes, cosas para ocupar sus manos, sin nada más. La tienda general estaba más concurrida de lo que esperaba. No llena, pero lo suficientemente llena como para que tuviera que dar un paso lateral a través de pasillos estrechos para evitar rozar a extraños. Se dirigió a los bordes de la habitación, manteniendo automáticamente la espalda cerca de la pared, con los ojos en los estantes en lugar de en las personas que pasaban. Cuando alguien pasó detrás de ella lo suficientemente cerca como para que su chaqueta susurrara contra el aire en su cuello, se movió medio paso antes de que pudiera detenerse. En el mostrador, el dependiente la miró con leve curiosidad. «¿Te acabas de mudar de nuevo al pueblo?», preguntó. «Por un tiempo», respondió, manteniendo la mirada en los comestibles. Contó el dinero en efectivo, revisando cuidadosamente el cambio 2 veces antes de guardarlo en el bolsillo de su chaqueta y salir con la misma eficiencia silenciosa que usaba en una carrera de suministros en el extranjero. De vuelta en la casa, extendió el dinero restante sobre la mesa de la cocina, billetes desgastados, algunos cheques de asistencia y un pequeño sobre que no había abierto en meses. No era mucho, no lo suficiente para nada a largo plazo. Tomó un bolígrafo e hizo una breve lista en una hoja de papel rota. Comida, gasolina, reparaciones y luego agregó una línea final debajo de ellos. Sin plan a largo plazo. Dobló el dinero cuidadosamente, lo volvió a colocar en el sobre y lo deslizó en el cajón más bajo donde su mano pudiera encontrarlo rápidamente. Cuando cerró el cajón, se sintió como cerrar el último límite confiable que le quedaba. El sobre no era seguridad. Era el borde, la línea entre salir adelante a duras penas y quedarse sin nada por completo. Mientras buscaba cinta adhesiva en el cajón, sus dedos rozaron una pequeña nota doblada. La sacó con cuidado. La letra era inconfundiblemente la de su madre, inclinada y firme a pesar de los años. «No tienes que arreglarlo todo, Emmy. Simplemente no lo ignores». Emily se quedó mirando las palabras por un largo momento, más de lo que pretendía. No con dolor o anhelo, sino con la inquietante sensación de que el consejo había sido destinado a otra versión de sí misma. Una mujer más joven que todavía creía que podía elegir lo que debía cargar. Volvió a doblar la nota, precisa a lo largo de su viejo pliegue, y la deslizó de nuevo en el cajón. Hacia el mediodía, la casa se sentía demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Quedarse adentro con sus pensamientos presionando desde todas las direcciones hacía que el aire se sintiera más tenue. Caminó hacia la ventana delantera, apartando la cortina polvorienta. Un letrero desgastado al otro lado de la calle le llamó la atención. Subasta de ganado, este sábado. No tenía ninguna razón para ir. No era ganadera, no tenía dinero para gastar y no tenía nada que hacer asistiendo a una subasta de la que ya no sabía nada. Pero la idea se instaló en su mente con cierta pesadez. Tal vez era la necesidad de estar en algún lugar que no fueran estas 4 habitaciones. Tal vez era que necesitaba algo que hacer, algo que requiriera movimiento, no memoria. Después de un largo momento, buscó su chaqueta, deslizando los brazos por las mangas con movimientos lentos y deliberados. Comprobó si estaba el sobre, sintiendo automáticamente su delgado peso a través de la tela.
Luego recogió las llaves y abrió la puerta. Se detuvo solo una vez, el tiempo justo para cerrar la puerta con llave a sus espaldas, como siempre había hecho antes de irse al destacamento. Una promesa silenciosa y habitual de que regresaría. Esta vez no sabía por qué se molestaba. Los terrenos de la subasta de ganado aparecieron en una bruma de polvo mucho antes de que llegara a la puerta. Docenas de camionetas y remolques destartalados estaban aparcados torcidos en el lote de tierra. Los hombres descargaban paneles de ganado, golpeaban puertas metálicas, se llamaban unos a otros por encima del balido y el bramido de los animales. Desde la cabina de su camioneta ya podía oír los ruidos en capas, ganado balando, metal resonando, alguien gritando precios en un ritmo rápido y practicado. El aire temblaba con movimiento e impaciencia. Emily aparcó en el borde exterior del lote, no por conveniencia, sino porque el espacio detrás de ella importaba. Siempre elegía el lugar con la salida más clara. Se sentó por un momento con el motor haciendo tic-tac suavemente mientras se enfriaba. Luego inhaló una vez, lenta y deliberadamente. El aire tenía sabor a seco. No ajustó su expresión, solo se ajustó la chaqueta alrededor de los hombros, el botón superior abrochado como un pequeño escudo. El suelo se movió bajo sus botas mientras caminaba hacia el polvo del corral principal, levantándose alrededor de sus tobillos. El recinto de la subasta era una aglomeración de personas y calor de animales, y el ruido se mezclaba hasta que se sentía como entrar en un viejo recuerdo, no uno específico, solo la sensación de un lugar donde se requería estar alerta. El olor la golpeó primero, estiércol, sudor, heno, secos hasta el punto de volverse quebradizos. Los ganaderos se movían por los callejones entre los corrales con pasos rápidos y profesionales. Los compradores inspeccionaban pezuñas, dientes, pelajes, tomando decisiones con miradas de 5 segundos. Las conversaciones subían y bajaban a su alrededor, todas en el mismo tono. Números, peso, rendimiento potencial. Nada sobre las vidas mismas, nada sobre su miedo. Emilia se quedó cerca de la valla, apoyada en un poste, con los brazos a los costados, pero nunca del todo relajada. Alguien detrás de ella cerró una puerta de golpe. El crujido metálico sonó como algo más afilado durante una fracción de segundo, lo suficiente para que sus músculos se tensaran antes de que pudiera detenerlos. Levantó la barbilla, obligó a su respiración a estabilizarse y permaneció donde estaba. La cadencia del subastador resonó sobre la multitud, rítmica y practicada. La gente levantaba los dedos, asentía, hacía gestos sutiles entendidos por todos, excepto por los que no pertenecían. Emily observaba, aunque no sabía qué esperaba encontrar. Tal vez la distracción a la que había venido. Tal vez nada en absoluto. Estaba a punto de alejarse de la multitud cuando la atmósfera cambió. El cuidador en el extremo del redondel abrió una puerta más pequeña y gritó con un tono descuidado: «Próximo lote, añojas». Pero la palabra no coincidía con lo que tropezó a la luz. 4 potrancas jóvenes fueron empujadas hacia adelante, sus pequeños cuerpos, sus patas delgadas, inseguras sobre la tierra compactada. No eran lo suficientemente mayores como para estar lejos de una yegua. Cualquiera podía ver eso. Pero de todos modos, las habían destetado, sus costillas apenas visibles bajo pelajes ásperos. Una tosió, un sonido seco y rasposo. Otra presionó su costado contra la barandilla de metal, con las orejas echadas hacia atrás como si tratara de desaparecer en la valla. Una tercera tropezó con un surco en el suelo, recuperándose en el último momento. La cuarta no se movió en absoluto. Al principio se quedó de pie con la cabeza baja, respirando demasiado rápido, con los ojos muy abiertos y sin parpadear. No llevaban cabestros, solo cuerdas delgadas atadas al azar alrededor de sus cuellos. Sin doma, sin guía, solo movimiento forzado por los cuidadores cuando se impacientaban. La multitud se movió, poco impresionada. Un hombre a su izquierda silbó suavemente. «Demasiado jóvenes», murmuró. «Demasiado débiles», dijo alguien más. «No pasarán el invierno».
El subastador comenzó la puja a un número lo suficientemente bajo como para hacer un insulto, pero nadie levantó la mano. La gente miró, se encogió de hombros, apartó la vista. Las potrancas no valían el alimento que requerirían. Para la mayoría de la multitud, el cálculo era simple. Emily no miró sus cuerpos, miró sus ojos. La más pequeña, apenas más grande que un pony, levantó la cabeza y escaneó a la multitud, como si tratara de entender de qué dirección vendría el peligro. Su mirada se enganchó por un momento en la de Emily, no suplicando, no confiando instintivamente, solo miedo puro mezclado con confusión. La mirada de un animal que ya había aprendido que nadie vendría. Algo dentro de Emily se retorció, agudo y familiar. No era un recuerdo que reconociera. Era una sensación, un momento largo, enterrado, donde ella también había esperado que alguien interviniera, mucho después de que ya se hubieran tomado las decisiones. Su garganta se tensó. Presionó su mano en el bolsillo de su chaqueta hasta que sus nudillos golpearon el sobre de dinero en efectivo. Su latido golpeaba constantemente contra sus costillas, demasiado rápido. No se movió. El subastador bajó el precio. Aún nada. Los cuidadores chasquearon las lenguas, golpearon las cuerdas, trataron de posicionar a las potrancas para que parecieran más presentables. La más pequeña tembló, sus rodillas delanteras se hundieron antes de que se empujara hacia arriba de nuevo. Emily calculó automáticamente. Costos de alimentación, facturas del veterinario, transporte, refugio. No quería hacerlo. Su mente simplemente hizo los cálculos de la forma en que una vez había calculado distancias, suministros, riesgos. Los números eran sombríos. El dinero que le quedaba no sería suficiente. Incluso el éxito, si el éxito era posible, costaría más de lo que podía permitirse. Debería haberse alejado. Lo sabía. Pero sus pies no se movieron. El subastador gritó una última reducción. La irritación se filtraba en su voz. Cualquiera, algo, lo que sea. Y entonces, sin drama, sin claridad, Emily dio un paso adelante y levantó la mano. Por un momento, el silencio se extendió como una onda. Los compradores se volvieron confundidos. Algunos fruncieron el ceño. Otros sonrieron con sorna. El subastador parpadeó hacia ella como si no estuviera seguro de si lo entendía. Está pujando por las 4, señora. Su voz no vaciló, aunque su pulso sí. Sí, no hubo contraoferta. Ninguna competencia. Nadie quería a las potrancas lo suficiente como para interferir. El mazo del subastador cayó con un chasquido agudo. ¡Vendidas! Algunos hombres se rieron abiertamente, no con crueldad, sino con la fácil confianza de la gente que cree entender el mundo mejor que ella. ¡Qué desperdicio!, dijo alguien. No las mantendrá vivas ni una semana, añadió otro. Emily ni aceleró ni aminoró el paso. Fue a la ventanilla de la oficina, firmó los papeles necesarios y contó el dinero con metódico cuidado. Cuando el último billete dejó sus dedos, el sobre se plegó completamente, plano en su mano, ligero, vacío, insignificante como papel. De todos modos, lo guardó de nuevo en su chaqueta. El recinto de la subasta volvió a zumbar con su actividad ordinaria, pero un hombre cercano no había apartado la mirada durante el intercambio. Walter Harlan se acercó cuando ella terminó el papeleo, el ala de su sombrero proyectando una larga sombra sobre su rostro marcado. Era más viejo de lo que ella recordaba, de hombros anchos, cabello blanco, un hombre cuya presencia tenía más peso que la grava bajo sus botas. No sonrió, no frunció el ceño, simplemente la estudió con ojos fijos e inescrutables. ¿Sabes lo que has comprado?, preguntó. Emily sostuvo su mirada sin desafiarle. Sí, no son una inversión. No estoy invirtiendo. Algo en la expresión de Walter cambió, apenas perceptible, pero lo suficiente para mostrar que no esperaba esa respuesta. La miró por un momento más, como buscando algo debajo de la superficie de su calma. Luego retrocedió. De acuerdo, dijo en voz baja. No añadió nada más. Los cuidadores le trajeron las potras una por una, con confusión grabada en sus rostros. Las mujeres no solían comprar potros de un año solas.
y nadie compraba potros de un año en estas condiciones. Emily no hizo ningún comentario. Cogió la cuerda más cercana, moviéndose lentamente, sin querer asustarlas más. Colocó su palma suavemente en el cuello de cada potra. Ligera, presión constante, nada más. Se estremecieron de todos modos, excepto la última, que simplemente la observó con esa misma mirada amplia y desenfocada. Los nombres le vinieron sin ser llamados, hablados, casi en voz baja, como si nombrarlas pudiera estabilizar sus propias manos. Ash, murmuró a la primera, una potra pequeña y oscura que tosía cuando respiraba demasiado profundamente. Willow, susurró a la segunda, cuyas piernas temblorosas apenas sostenían su peso. Nova, dijo a la tercera, que seguía intentando hacerse invisible a lo largo de la valla. Luego se acercó a la más pequeña, la silenciosa, la que cuyos ojos la habían detenido antes. Apoyó las yemas de los dedos en el frágil arco del hombro de la potra. Haven, dijo al fin. Los nombres no las curaron, no cambiaron las probabilidades, pero trazaron líneas alrededor de una responsabilidad que ya no podía ignorar. Con la ayuda de un vaquero cansado y un viejo remolque que había alquilado a última hora, Emily guió a las potras por la rampa. Sus cascos resonaron débilmente contra el suelo de metal. No lucharon, demasiado agotadas para resistirse, demasiado resignadas para hacer otra cosa que seguir la presión de su mano. Cuando el último pestillo se cerró de golpe, retrocedió y se limpió el polvo de las palmas. El sol estaba más alto ahora, quemando el suelo, aplanando las sombras. Detrás de ella, la subasta continuaba, pujas, puertas volando, el mundo siguiendo adelante como si nada inusual hubiera sucedido. Emily se subió a su camioneta, revisó sus espejos por costumbre y avanzó lentamente el vehículo. El remolque gimió detrás de ella, traqueteando con cada bache. El polvo se elevó en una nube pálida, difuminando las figuras que aún permanecían cerca de los corrales. No las miró atrás, no necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que había hecho. Vació su billetera, se ató a 4 vidas frágiles y se adentró en un camino sin dirección clara y sin refugio seguro. Pero a medida que el recinto de la subasta se encogía en la distancia y las potras se movían débilmente detrás de ella, algo en el aire se sentía diferente. No más ligero, no más brillante, simplemente menos silencioso. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era lo más pesado en la camioneta. ¿Está salvando a esos 4 caballos frágiles o intentando salvar algo dentro de sí misma que creía perdido hace mucho tiempo? Dinos qué piensas en los comentarios y si estás disfrutando de la historia, no olvides suscribirte para ver más. Ahora, entremos juntos en la siguiente parte de este viaje. Emily salió de la carretera justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de la baja mesa, rayando el cielo con colores demasiado agudos para ser suaves y demasiado breves para aferrarse a ellos. El remolque traqueteó detrás de ella, su estructura de metal gimiendo cada vez que golpeaba un surco en el viejo camino del rancho. El polvo se levantó detrás de la camioneta en una larga columna. Al acercarse a la propiedad, su madre había cuidado una vez un lugar que nunca había sido realmente. Un hogar, solo una ubicación, unida al pasado. Ahora no era más que vallas quebradizas, cobertizos caídos y un granero tan desgastado que parecía que el viento podía llevárselo si soplaba desde la dirección correcta. Emily se detuvo junto a la puerta rota y apagó el motor. El repentino silencio le dejó un zumbido en los oídos. El rancho parecía más pequeño de lo que recordaba, más pequeño y de alguna manera más vacío que incluso el interior abandonado de la casa de su madre. Sin luces, sin movimiento. Ninguna señal de que alguien hubiera creído que este lugar podía albergar algo vivo. Todo lo que ofrecía era distancia, distancia del pueblo, del juicio, de la gente que la vería fracasar con una diversión apenas disimulada. Se bajó de la camioneta, las botas crujiendo sobre la grava, y caminó de regreso hacia el remolque. Las 4 potras permanecían de pie inestables en el interior, sus siluetas temblando a la luz que se desvanecía. Emily se estiró y desenganchó la puerta lateral,
el metal raspando lo suficientemente fuerte como para hacer que Willow se estremeciera y Ash apartara la cabeza. Tranquilas, murmuró Emily, aunque su voz no era lo suficientemente firme como para calmar nada. La sacó una por una, manteniendo sus movimientos deliberados y lentos. Haven tropezó cuando sus cascos tocaron el suelo, casi doblándose bajo su propio peso, antes de que Emily la atrapara con ambas manos presionadas contra su hombro. El granero las recibió con el olor a polvo superpuesto al estiércol viejo, como si alguien hubiera cerrado el edificio y se hubiera marchado hacia una década. Emily empujó las puertas para dejar entrar la poca luz que quedaba. El espacio interior era tenue y frío, con telarañas colgando gruesas entre las vigas. Llevó a las potras a esquinas separadas, tratando de crear espacio entre ellas para que ninguna fuera pisada por el pánico o el cansancio de otra. No era un refugio adecuado, pero era lo más parecido a la quietud que podía ofrecerles. No pensó la palabra hogar. Ni siquiera se permitió imaginar algo tan frágil como eso. 4 paredes y un techo que no goteara tendrían que ser suficientes. Una vez que las potras estuvieron acomodadas, o al menos acostadas o de pie sin colapsar más, Emily caminó por el perímetro del granero, notando todo lo que necesitaba reparación. Tablas rotas, una bomba de agua oxidada, comederos agrietados, puertas que apenas se sostenían de sus bisagras. Se movió a través de las tareas automáticamente, sin escribir nada, solo comprometiendo cada tarea a la lista mental, formándose con la misma precisión que había utilizado en las operaciones de campo. No hay suficiente paja, ni lámparas de calor, ni medicinas. El agua disponible solo en cubos viejos que necesitaban ser fregados. Se arremangó y empezó a acarrear agua del pozo en cubos, llevándolos de uno en uno, mientras su aliento se empañaba en el aire cada vez más frío. La noche llegó sin transición, solo una repentina caída de la temperatura que se asentó sobre el establo como una advertencia. Ash empezó a temblar violentamente. Su fino pelaje era insuficiente contra el frío. Willow tosió de forma breve y aguda, cada sonido rasgando el silencio como madera al partirse. Nova no quería tocar el agua que Emily le ofrecía. Haven yacía de lado, con las costillas subiendo y bajando, con movimientos rápidos y desiguales. Emily no vaciló. Llenó una olla con agua y encendió una pequeña estufa de camping que había traído en su camioneta, calentando el agua lo suficiente para mezclarla con sal antes de introducirla en una jeringa de plástico. Se arrodilló junto a Nova y le abrió la boca con suavidad, administrándole un poco cada vez, con cuidado de no atragantarla. Extendió mantas gastadas sobre sus lomos, usando su propia chaqueta para Haven cuando se quedó sin cobertores. Frotó sus patas para estimular la circulación, revisó los patrones de respiración, reposicionó los cuerpos inertes para que sus pulmones no se comprimieran. El establo se convirtió en su propio pequeño mundo. Nada fuera de él existía. Cada tos tensaba algo dentro de su pecho. Cada pausa en la respiración de una potranca la hacía inclinarse hacia adelante para escuchar con más atención, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se obligó a no reaccionar visiblemente, a no alimentar el pánico en criaturas que ya se ahogaban en su propio miedo y agotamiento. Se sentó brevemente en la entrada del establo, con la espalda apoyada contra la pared. La posición era incómodamente similar a las noches que había pasado vigilando estrechos corredores en el extranjero. Sus músculos recordaron la postura de inmediato. «Quedaos conmigo», susurró en el espacio tenue, sin saber a cuál de las 4 se refería. «Solo respirad». Su voz se quebró una vez, pero siguió hablando de todos modos, en voz baja y constante, porque el silencio se sentía demasiado cercano a la rendición. Puso el temporizador de su reloj a 20 minutos. Cuando sonó, se levantó, revisó la respiración, el ritmo cardíaco y la capacidad de respuesta de cada potranca. Luego descansó durante 10 minutos antes de repetir el ciclo. La rutina la estabilizó en lugares donde la emoción la habría destrozado. No permitió que el miedo guiara sus acciones. El miedo no tenía cabida allí. Solo tareas, solo pasos.
Las horas se difuminaron en un largo tramo de fría vigilancia. Notó detalles sin permitir que significaran más de lo que debían. Ash temblaba, disminuyendo un poco después de una hora de calor. Willow tosía, espaciándose entre los ataques. Nova bebía unos pequeños sorbos por sí sola una vez que el agua salada hizo efecto. Haven la asustaba más. Aún demasiado quieta, el ascenso y descenso de sus costillas era tan superficial que Emily apenas podía verlo en la tenue luz. Tocó el hocico de Haven, cálido y húmedo contra su palma, y sintió el leve aleteo de su aliento. «Bien», susurró. «Está bien». No cerró los ojos. Si parpadeaba demasiado tiempo, algo dentro de ella se despertaba, como si estuviera de vuelta en otro lugar por completo, de vuelta en momentos en que la respiración, el sonido y el tiempo se sentían trenzados de maneras que no podía separar. El viento sacudió la puerta del establo una vez y se enderezó de golpe antes de reconocer el ruido por lo que era. Al amanecer, le dolían las extremidades y sentía las yemas de los dedos entumecidas, a pesar del trabajo que había hecho para mantenerse caliente. No se dio cuenta de que se había hundido en el suelo hasta que miró hacia abajo y vio que sus botas estaban cubiertas de paja. Se levantó con dificultad, se tambaleó un poco y volvió a revisar a cada potranca. Todas seguían vivas, apenas, pero vivas. Por primera vez desde que salió del corral de subastas, se permitió sentarse por un momento en el frío suelo del establo. Sus manos temblaban más de lo que esperaba. No estaba segura de si el temblor provenía del agotamiento o de algo más profundo. Forzó una respiración lenta. Otra, anclándose en el hecho de que había llegado la mañana y la noche no le había quitado nada. El respiro no duró. A media mañana la respiración de Haven se hizo más áspera, su cuerpo se calentaba bajo la palma de Emily. Nova desarrolló diarrea que amenazaba con deshidratarla de nuevo. La tos de Willow se profundizó hasta que Emily supo que estaba mucho más allá del punto de los remedios caseros. No podía arreglar esto sola. Dudó solo lo suficiente para asegurar el establo antes de subirse a la camioneta y conducir hacia el pueblo, con los ojos ardiendo por la falta de sueño. La clínica veterinaria era un pequeño edificio desgastado cerca del borde de la calle principal, con un letrero pintado a mano que colgaba torcido sobre la puerta. Cuando Emily entró, el aroma a antiséptico se mezclaba con heno y pelo húmedo de perro. Una mujer salió de la trastienda, atándose el pelo oscuro en un moño suelto. Parecía tener unos 30 y tantos años, con un rostro que mostraba el cansancio ganado por largos días y noches aún más largas. Su identificación decía Hannah Brooks. «Compré 4 potrancas ayer», dijo Emily sin preámbulos. Su voz era ronca, despojada de todo salvo lo necesario. «¿Están mal?» Hannah no parpadeó. «¿Qué tan mal?» Emily enumeró los síntomas: la debilidad, la tos, la deshidratación, la fiebre que había llegado durante la noche. Hannah exhaló lentamente y buscó un maletín médico de lona junto al mostrador. «Muéstramelas», dijo. El viaje de regreso al rancho se hizo más largo con otra persona en el asiento del pasajero. Aunque Hannah no habló, excepto para hacer algunas preguntas prácticas sobre la alimentación y el refugio. Cuando llegaron al establo, Hannah se movió rápida, pero no descuidadamente, arrodillándose junto a cada potranca por turno. Les revisó el pulso, les tomó la temperatura, escuchó sus pulmones con su estetoscopio. Su rostro se puso más serio con cada evaluación. «Están gravemente bajas de peso», dijo finalmente. «Una tiene neumonía y una...» Colocó una mano suavemente sobre el cuello de Haven. «Una podría no lograrlo». La voz de Emily era plana. «¿Cuál?» «No lo sé», dijo Hannah. «Ese es el problema». Enumeró los medicamentos que necesitarían, explicó los horarios de las dosis, describió los costos y los riesgos, con el mismo tono pragmático que había usado durante su examen. No hubo promesas ni garantías de mejora, solo la realidad de la situación expuesta con honestidad clínica. Luego Hannah se encontró con los ojos de Emily y su voz cambió ligeramente. «Necesitas entender algo. Puedes hacer todo bien y aún así perderlas». Las palabras deberían haber asustado a Emily, pero no lo hicieron.
Se asentaron en su pecho como algo que había escuchado antes, una verdad que había vivido tantas veces que ya no tenía el poder de sorprenderla. Asintió una vez, aceptando la advertencia sin discutir. Hannah le entregó una pequeña cantidad de antibióticos y electrolitos, le demostró cómo administrarlos y garabateó una serie de instrucciones en un bloc de notas. «Volveré en 48 horas», dijo. «Llámame si una deja de respirar». «Lo haré». No hubo aliento entre ellas, ninguna ilusión, solo dos mujeres reconociendo las implacables probabilidades de la tarea que tenían por delante. Esa noche, el establo se sintió más oscuro que antes. Emily se sentó en un cubo volcado con su abrigo bien ceñido, escuchando el sonido de la respiración de las potrancas, cuatro ritmos desiguales que se entrelazaban en algo frágil e implacable. La linterna que había colgado cerca de la entrada proyectaba un pequeño círculo de luz alrededor de sus botas, pero las esquinas del granero se hundían en la sombra. Inclinó la cabeza hacia atrás contra la pared, mirando las vigas. Sintió la familiar tensión crecer en su columna vertebral, la sensación de esperar a que algo se rompiera en el silencio. Noches como esta estaban grabadas en ella de años antes, noches pasadas al borde del peligro, donde el tiempo se ralentizaba y cada sonido llevaba un peso que no podía ignorar. Los recuerdos no surgían como imágenes. Vivían dentro de sus reacciones, en la forma en que contaba las respiraciones, en la forma en que se preparaba sin querer. «Si no me voy esta vez», pensó. «Si me quedo, ¿será diferente algo?». No lo sabía, pero no se levantó, no se marchó, se obligó a permanecer exactamente donde estaba, dejando que la incomodidad la presionara sin dejar que la rompiera. Cerca del amanecer, Willow levantó la cabeza y logró tragar un poco de agua. Ash cambió su peso, afianzándose un poco más firmemente sobre sus cascos. Nova, exhausta, se apoyó ligeramente en el hombro de Emily cuando ésta se acercó. Haven no mejoró, pero tampoco empeoró, y por el momento, eso fue suficiente. Emily apoyó la frente contra una viga de madera y cerró los ojos durante unos minutos, justo el tiempo suficiente para reunir la fuerza que pudiera antes de que comenzara el siguiente ciclo. El granero seguía frío. Las potras seguían enfermas. Nada había cambiado realmente, pero estaban vivas. Y Emily, por razones que no podía articular completamente, ni siquiera para sí misma, todavía estaba allí para mantenerlas así. Durante varios días después de la visita de Hannah, el rancho siguió siendo un mundo tranquilo y cerrado de rutina y agotamiento. Emily trabajó en el granero desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, revisando la respiración de las potras, mezclando medicamentos, acarreando agua, animando a Nova a que se pusiera de pie después de que se pusiera demasiado rígida por estar acostada demasiado tiempo. Ya no medía el tiempo en horas, solo en la distancia entre los síntomas y la frecuencia de la tos de Willow y la duración en que Ash podía permanecer de pie antes de que sus piernas temblaran de nuevo. Cuando Haven dormía, Emily se inclinaba para estudiar el leve ascenso y descenso de sus costillas, contando las respiraciones, con la disciplina constante de alguien que una vez había vigilado a personas heridas en la oscuridad. Rara vez salía del rancho, excepto para comprar alimento o reemplazar una herramienta rota. Asumió que nadie notaba sus idas y venidas. Estaba equivocada. Las primeras pistas llegaron de forma sutil, miradas que se demoraban unos segundos más de lo que permitía la cortesía, conversaciones que se callaban abruptamente cuando ella pasaba. Una mañana en la tienda de ultramarinos, dos hombres estaban de pie cerca del mostrador del refrigerador, con la voz baja, pero no lo suficiente. «Esa mujer Carter compró 4 añales», dijo uno, «ni siquiera destetados adecuadamente. Los compró para que murieran», respondió el otro. «Qué lástima, en realidad. Pensé que el ejército entrenaba la disciplina en la gente, no la tontería». Emily mantuvo los ojos en la fila de conservas que tenía delante, sus manos firmes mientras cargaba sopa en su cesta. No reaccionó, no importaba. Sus voces no pretendían herirla. Eran simplemente la forma en que los pueblos pequeños intentaban categorizar lo que no entendían. En la gasolinera oyó,
Le doy una semana. En la cafetería, estrés postraumático, dijo alguien. En la tienda de alimentos, no está pensando con claridad. Ninguna de estas palabras fue gritada y ninguna fue pronunciada con malicia manifiesta. Vivían en el espacio entre la curiosidad y el juicio, inofensivas para quienes las pronunciaban, pero pesadas para cualquiera a quien describieran. La gente la observaba como observaba a un perro callejero, y no estaban seguros de si alimentarlo o ahuyentarlo. Emily sintió cada susurro como siempre se había sentido invisible, líneas trazadas por un grupo, líneas que encerraban pero no daban la bienvenida. No respondió, no los corrigió. Llevó sus provisiones de vuelta a la camioneta y condujo a casa, manteniendo el rostro inmóvil y la respiración uniforme. La habían llamado inestable antes, en un lugar donde las consecuencias de tales etiquetas habían sido mucho más inmediatas. Un chisme de pueblo no la asustaba, pero presionaba sutilmente, constantemente, de una manera que no podía ignorar por completo. Las etiquetas se asentaron rápidamente: inestable, temeraria, desperdiciando animales. Palabras pronunciadas con autoridad por personas que nunca habían puesto un pie dentro de un granero a las 3 de la mañana tratando de reiniciar un latido que fallaba en un cuerpo demasiado pequeño y demasiado asustado para entender que se suponía que debía luchar. Ninguno de ellos conocía el peso de lo que ella llevaba, y no tenía ningún deseo de enseñárselo. Una tarde, cuando Emily salía de la ferretería, un hombre que vagamente recordaba de la escuela, una cara sin nombre, la detuvo con una mano, levantada con vacilante preocupación. «Escuché lo que estás haciendo ahí afuera», dijo, «comprando esas cosas enfermizas. No estás pensando con claridad, Emily». Se detuvo el tiempo suficiente para mirarlo a los ojos. «Ya he escuchado eso antes», dijo en voz baja. Parecía incómodo, como si ella hubiera revelado algo que él preferiría mantener guardado. Se apartó de él sin esperar una respuesta. No eran las palabras en sí mismas las que pesaban sobre ella. Era la certeza en ellas, la forma en que la gente creía que estaba ayudando al recordarle lo que suponían que ella no podía ver. Pero no todos susurraban. Walter Harlan habló claramente. Sucedió en la cafetería 2 días después, cuando Emily entró a comprar una taza de café. Y tal vez, si la cola no era larga, un sándwich, que pudiera comer mientras conducía de vuelta al rancho. Walter ya estaba allí, sentado en la barra de la ventana, con el sombrero ligeramente inclinado hacia atrás, mientras bebía de una taza de cerámica astillada. Algunos otros ganaderos estaban de pie cerca de él, terminando sus comidas. La conversación fluyó con naturalidad por la sala, hasta que un hombre cerca de Walter dijo: «¿Oíste que Carter compró 4 añales en la venta? Esos pequeños fantasmas no verán la Navidad». Walter no se rió. Tomó otro sorbo antes de responder lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. «Las buenas intenciones no mantienen vivos a los animales». Un par de hombres se rieron entre dientes, asintiendo como si hubiera pronunciado alguna verdad universal. Walter levantó una mano, silenciándolos antes de que su acuerdo pudiera volverse demasiado engreído. «Si esas potras tienen valor», continuó, «debería ser probado». Emily estaba de pie en el mostrador esperando su pedido, de espaldas a él, pero escuchó cada palabra. La cafetería se había quedado inusualmente silenciosa. El juicio siempre creaba su propia clase de silencio. Ella no se giró, no respondió, pero entendió exactamente lo que quería decir. La supervivencia no era algo que pudiera ser impuesto por la voluntad. Necesitaba evidencia, progreso, prueba. Cuando salió momentos después, con el café en la mano, sintió la finalidad de sus palabras asentarse sobre ella como el polvo de un camión que pasaba. 2 tardes después del incidente de la cafetería, Walter condujo hasta el rancho. Emily vio su camioneta acercarse por el largo camino de entrada, con el polvo siguiéndola como humo. Por un momento pensó en esconderse detrás del granero, no para ocultarse, sino porque no tenía energías para la confrontación. Pero él aparcó antes de que pudiera moverse. Salió y caminó hacia ella con la firmeza de un hombre que ya había decidido algo. No la saludó, no ofreció ninguna explicación.
Simplemente miró a su alrededor, las cercas parchadas, la sección del tejado cubierta con una lona, la luz tenue que se filtraba a través de las tablas deformadas del granero. Sus ojos eran penetrantes, no acusatorios, sino precisos, como alguien que evalúa los daños después de una tormenta. No vas a aguantar otro invierno así, dijo. Emily no se inmutó. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues adelante? Se tomó un momento para responder, no porque tuviera que buscar la verdad, sino porque decirla en voz alta se sentía como pelar algo en carne viva. Porque parar significa que ellas ya no existen. Walter la estudió en silencio. Un pájaro en algún lugar detrás de ellos emitió un grito corto y agudo antes de que el viento se tragara el sonido. No discutió y no se ablandó. El silencio se extendió tenso e incómodo antes de que finalmente asintiera para sí mismo. Las siguientes palabras que pronunció fueron prácticas, no amables ni desdeñosas. Sabes que tendrán que cumplir con un estándar si van a pasar febrero. Emily se limpió las palmas en sus jeans. ¿Qué estándar? Entonces él le dijo con calma, fríamente, un conjunto de expectativas que sonaban menos como una prueba y más como un ultimátum disfrazado de razón. A principios de la primavera, si las potras no eran lo suficientemente fuertes para ponerse de pie, caminar con firmeza y no mostraban signos de enfermedad avanzada, tendría que entregarlas a una instalación en la que él confiaba, un rancho de rescate más al norte, con mejores recursos y mejores probabilidades. No era una amenaza, no era generosidad, era la versión de Dry Creek de la rendición de cuentas, hablada por un hombre cuya autoridad en la ciudad rara vez necesitaba ser impuesta. No te detendré ahora, dijo Walter, su tono plano, pero tampoco dejaré que sufran. Emily no sintió ningún impulso de desafiarlo, ninguna chispa de rebelión. Entendía demasiado bien lo que les sucedía a los débiles cuando se les dejaba en manos del destino. No estoy tratando de ganar, dijo. Estoy tratando de mantenerlas con vida. Walter asintió brevemente. No le dio la mano ni ofreció esperanza. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta, sus botas crujiendo a través de la hierba endurecida por la escarcha. Sus luces traseras desaparecieron por el camino antes de que ella se diera cuenta de que había estado conteniendo la respiración de nuevo. El invierno se acercó sigilosamente a Dry Creek, no con tormentas, sino con pequeñas señales que se acumulaban como advertencias. Un viento que mordía más fuerte por las tardes, mañanas cubiertas con una fina capa de hielo, el sol que se ocultaba detrás de las colinas cada día más temprano. La estructura del granero gemía bajo los cambios de temperatura. Emily tapó las grietas con viejas lonas que encontró en el cobertizo, clavó tablas desiguales en los puntos débiles y tensó los alambres donde la cerca se hundía. Algunas noches, el viento se filtraba a través de las grietas en notas largas y lúgubres, y las potras se movían inquietas ante el sonido. Los suministros disminuyeron rápidamente. Los antibióticos costaron más de lo que había planeado. Los precios del alimento subieron cuando un envío llegó tarde. Emily vendió su viejo reloj en una casa de empeño en el pueblo de al lado. Luego un abrigo de invierno pesado que ya no necesitaba porque rara vez salía del granero el tiempo suficiente para pisar el frío sin moverse. Llevaba un registro meticuloso de cada dólar gastado, cada número reduciendo el margen entre la supervivencia y el colapso. Ningún gasto podía ser desperdiciado. Ningún error podía ser permitido. En su pequeña mesa de madera dentro de la casa, esperaba la última factura del alimento debajo de una piedra de río lisa que había encontrado años antes. Por razones que no podía nombrar, no quería que el papel se moviera, ni siquiera ligeramente. Era lo más parecido que tenía a anclar las semanas siguientes. Su cuerpo comenzó a desmoronarse antes que su resolución. Desarrolló una tos que persistía obstinadamente en sus pulmones. La hacía hacer una mueca cada vez que se agachaba para levantar un cubo. Le dolía la espalda por las largas horas que pasaba encorvada sobre los animales enfermos, por transportar agua y alimento a través de la tierra congelada. El sueño se volvió impreciso, corto, gotas interrumpidas en la inconsciencia que la dejaban más agotada que restaurada. A veces se quedaba de pie en el pasillo del granero,
mirando una pared de herramientas sin recordar lo que había intentado arreglar. El TPT regresó no como pánico, sino como entumecimiento. Sus emociones se aplanaron en líneas delgadas, presentes pero sin profundidad. Sabía lo suficiente como para reconocer las señales. Su cuerpo tratando de protegerla, cerrando las partes que sentían demasiado. El granero resonaba con su silencio más que con la respiración de las potras. Cuando Hannah llegó para su siguiente revisión, examinó a Emily con la misma atención que usaba con sus pacientes animales. «Te estás quemando», dijo. «Después del invierno», respondió Emily, como si la temporada en sí misma se hubiera convertido en una misión que no podía abandonar a mitad de camino. Hannah no discutió. Administró inyecciones, rellenó listas de trabajo y colocó una mano brevemente en el costado de Haven. «Llámame si necesitas algo», dijo, aunque el cansancio silencioso en su voz dejaba claro cuánto ya hacía por los demás. Incluso fuera del rancho, la presión se acumulaba de maneras más silenciosas. La gente ya no le negaba abiertamente el servicio en la tienda de alimentos, pero su vacilación se extendía por más tiempo. «No podemos seguir dándote crédito», dijo un hombre disculpándose. Otro se negó a ayudar a cargar sacos pesados en su camioneta, ofreciendo solo una excusa murmurada sobre un hombro dolorido. En la ciudad, la gente cruzaba al lado opuesto de la calle sin mirarla directamente, como si el peso de sus elecciones pudiera derramarse sobre ellos si se acercaban demasiado. No había hostilidad abierta, solo la retirada gradual del apoyo, un lento apretón del mundo a su alrededor, sutil pero inconfundible. Emily reconoció la táctica: presión sin confrontación, aislamiento disfrazado de neutralidad. Una noche, el viento se levantó bruscamente, sacudiendo el granero como un latido de corazón inestable. Emily estaba de pie a la luz de la linterna, parpadeando sobre los pelajes de las potras, mientras se movían nerviosamente. Colocó una mano sobre la espalda de Ash, sintiendo la delgada vibración del miedo de las potras. «Si yo caigo primero», pensó, «¿quién se queda por ellas?». La pregunta se alojó debajo de sus costillas. Había hecho sus variaciones antes, en diferentes campos, para diferentes vidas. No tenía la respuesta ahora más de lo que la había tenido entonces. Cuando amaneció, el granero seguía en pie, las potras seguían vivas y Emily seguía en pie, pero sintió el agotamiento como una sombra constante que se extendía imposible de superar. Comenzó a comprender que este invierno la pondría a prueba de maneras que un campo de batalla nunca lo había hecho. Aquí no había uniformes, ni rangos, ni órdenes. Solo la presión lenta e inquebrantable del clima, la enfermedad, el juicio y el tiempo, cada uno erosionando su resistencia grano por grano. Las armas habían quedado muy atrás, pero ella todavía estaba en una guerra de desgaste. Y cada día el enemigo se parecía un poco más a sí misma. Haven comenzó a quedarse atrás mucho antes de que Emily lo admitiera para sí misma. El cambio fue sutil al principio. Unos segundos más para levantarse después de descansar. Una vacilación antes de dar un paso adelante. Un leve temblor que recorría su flanco cada vez que la temperatura bajaba por las tardes. Mientras Ash y Willow ganaban peso lentamente, mientras los ojos de Nova se agudizaban con una creciente agudeza, Haven parecía moverse en la dirección opuesta, como si cada día le exigiera más de lo que su cuerpo podía permitirse dar. Emily notó las diferencias, diciéndose en silencio que eran temporales, el retraso natural de la más pequeña y enfermiza de las cuatro. Después del invierno, susurró una mañana mientras cepillaba el polvo del pelaje de Haven, «Después del invierno, serás más fuerte». Pero la mentira no se asentó limpiamente. Emily sintió que se atascaba dentro de su pecho como una astilla. Cuando Hannah llegó la siguiente vez, se acercó a Haven con la calma clínica de alguien que había visto advertencias tempranas convertirse en finales demasiadas veces para contarlas. Apoyó su estetoscopio contra las costillas de Haven. Escuchó, frunció el ceño, lo movió de nuevo y escuchó más tiempo. Emily se quedó cerca, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la pared del establo en lugar de la expresión de Hannah. «Su corazón suena mal», dijo Hannah en voz baja.
Emily asintió una vez, el movimiento rígido. No preguntó qué significaba mal, todavía no. Durante los 2 días siguientes, los signos se intensificaron. El apetito de Haven disminuyó, su respiración se hizo superficial y se acostaba más a menudo, cada vez con mayor dificultad para levantarse de nuevo. Las otras se reunieron cerca de ella, como si comprendieran de alguna manera instintiva el debilitamiento de su compañera más pequeña. Emily trabajó más duro, alimentando a Haven con la mano, calentando agua, envolviéndola en mantas cuando los vientos nocturnos se filtraban por las costuras del establo. Sin embargo, cada acto de cuidado se sentía como verter agua en un cuenco agrietado, incapaz de contener lo suficiente para que importara. Cuando Hannah regresó para un examen más exhaustivo, llevaba su maletín médico y una seriedad que le dijo a Emily que las respuestas que había estado evitando ahora eran inevitables. Comprobó el pulso, la temperatura, la respiración y luego, más lentamente que antes, escuchó de nuevo el ritmo irregular del corazón de Haven. Finalmente, se sentó sobre los talones. Es congénito, dijo, un defecto cardíaco progresivo. Todo lo que hemos estado haciendo es ganar tiempo. Emily se arrodilló junto a Haven, apoyando su mano ligeramente contra el cuello de la potranca. ¿Cuánto tiempo? No mucho, respondió Hannah, y el tratamiento no lo revertirá. Podemos aliviar las cosas, ralentizarlas, pero no podemos arreglar esto. Emily tragó saliva. Ella está empeorando por mi culpa. No, dijo Hannah con firmeza. Esto no está fallando porque hayas hecho algo mal. Entonces, ¿por qué está fallando? Hannah no respondió. No había ninguna respuesta que no abriera una herida más profunda que la que ya se estaba formando. El silencio llenó el espacio entre ellas, denso e inmóvil. Después de que Hannah se fue, Emily se quedó al lado de Haven hasta bien entrada la noche, negándose a salir del establo ni siquiera por un momento. Las rutinas que había construido durante semanas se estrecharon a su alrededor, hasta que se convirtieron en algo más duro, algo más cercano a la compulsión. Midió el tiempo en respiraciones, contó latidos del corazón, rastreó los cambios de temperatura con una precisión que rayaba en la desesperación. Administró medicamentos a intervalos más cortos de lo aconsejado, ajustando las mantas, girando a Haven de posición cuando permanecía demasiado tiempo sobre un lado. No durmió, apenas comió, la luz del establo se atenuó, los bordes de su visión se adelgazaron, pero se esforzó más, aferrándose a la creencia de que el esfuerzo podía desviar el curso de un cuerpo que fallaba hacia la vida. No era amor lo que la impulsaba, no del tipo gentil, no del tipo que acepta lo que no puede cambiar. Era miedo, el mismo miedo que la había mantenido despierta en desiertos extranjeros, sin querer perder a una persona más bajo su vigilancia. Miedo que intentaba reclamar un lugar donde debería haber vivido la misericordia. Ya no la estás salvando, dijo Hannah varios días después, cuando regresó y sacó a Emily fuera del establo para hablar en privado. Estás retrasando lo inevitable. Puedo mantenerla respirando, respondió Emily, con la voz áspera por el agotamiento. ¿A qué precio? El tono de Hannah no era cruel, pero transmitía el peso de la verdad. Tratar el dolor es una cosa, pero aferrarse porque tienes miedo de dejarlo ir, eso es algo diferente. Emily miró hacia la puerta del establo, donde Haven yacía de lado, con el pecho elevándose rápidamente con esfuerzo. Ella está luchando, susurró Emily. Ella está resistiendo, corrigió Hannah. Hay una diferencia. El viento sopló a través del campo detrás de ellas, llevando el leve crujido del establo. Emily cerró los ojos por un momento y respiró a través de la opresión en su pecho. Esa noche fue más fría que las anteriores. El aliento de cada animal en el establo se elevó en lentas corrientes de niebla. Haven intentó levantarse una vez, pero no pudo. Sus patas se doblaron debajo de ella y permaneció donde cayó, con la cabeza apoyada en la paja. Emily se deslizó a su lado, ahuecando una mano debajo de la mandíbula de Haven para estabilizarla. El corazón de Haven latía en ráfagas frenéticas e irregulares, como si luchara contra su propio diseño. Emily trabajó automáticamente, frotando el pecho de Haven, colocando otra manta sobre ella, tratando de persuadirla para que tomara pequeñas cantidades de agua.
La linterna del establo parpadeaba con cada ráfaga de viento y el mundo se estrechó en un estrecho túnel de aliento, latidos del corazón y fuerza que se desvanecía. Ya no podía decir cuánto tiempo había estado arrodillada. Los minutos se estiraban como horas, o las horas se colapsaban en segundos. No podía estar segura. Su cuerpo se movía con el enfoque desapegado de alguien que realiza un procedimiento familiar. Alguien que había aprendido a funcionar en la frontera entre la urgencia y la desesperación. Cuanto más se debilitaba Haven, más la mente de Emily se desplazaba hacia los viejos patrones. Estabilizar, mantener, no perder terreno. La emoción se suspendió, retenida en algún lugar distante, detrás de un muro que había construido hacía mucho tiempo. Cuando la respiración de Haven cambió, más lenta, más superficial, con pausas que hicieron que Emily se inclinara más cerca, el mundo pareció estrecharse aún más. Hannah llegó sin esperar a que Emily la llamara. Debió haber escuchado la tensión en la voz de Emily antes, cuando Emily había llamado por teléfono, aunque Emily apenas recordaba haber hecho la llamada. Hannah se arrodilló junto a Haven, colocando una mano suavemente sobre su caja torácica. Después de un largo momento, levantó la vista. Este es el momento, dijo suavemente. La garganta de Emily se tensó. Puedo seguir intentándolo. Puedes, asintió Hannah. O puedes dejarla ir sin miedo. La linterna tarareó su luz, temblando a través de las paredes del establo. Emily sintió el frío a través de sus rodillas, a través de sus huesos, a través de algo más profundo que cualquiera de los dos. Apoyó la frente brevemente contra el costado de Haven, escuchando el leve aleteo de un corazón que luchaba por continuar. Haven ya no estaba luchando, ni siquiera se resistía. Simplemente estaba resistiendo porque la resistencia era todo lo que había conocido. Emily se dio cuenta de repente, dolorosamente, de que Haven no era la que tenía miedo de dejarlo ir. Era ella. Emily levantó la cabeza. Su voz era delgada, apenas más que un suspiro. No tienes que luchar por mí, susurró sus palabras, cayendo directamente en el espacio plateado entre las respiraciones de Haven. No tienes que seguir adelante, porque no sé cómo parar. Era la primera vez que decía esas palabras, no a una persona, no a un animal, ni siquiera a sí misma. Miró a Hannah, y luego, con los ojos secos pero hundidos por días de miedo y negación, la dejó descansar. Hannah asintió, comprendiendo que no era rendición, sino un acto de claridad ganado a través del dolor. Preparó la inyección cuidadosamente, mientras Emily acunaba la cabeza de Haven en su regazo. El establo estaba en silencio, salvo por el crujido de la paja bajo ellos y el tenue, frágil aliento de las otras potras que observaban desde las sombras. Hannah administró el sedante lentamente. Emily mantuvo su mano en el cuello de Haven, acariciándolo suavemente, mientras la respiración de la potra se estabilizaba y luego se ralentizaba. Le susurró palabras sin forma, solo sonido, acompañamiento. El latido del corazón de Haven revoloteó una, dos veces, y luego se desvaneció como el último eco de algo pequeño y brillante. Y entonces no hubo nada, ni llanto, ni dolor aplastante. Solo una quietud que se asentó alrededor de Emily como una manta tejida con agotamiento y liberación. Cuando Hannah le tocó el hombro, Emily no se estremeció, simplemente asintió, reconociendo el peso de lo que había pasado sin ser aplastada por él. Al amanecer, el cielo bañó el rancho en tenues tonos de azul y gris. Emily estaba de pie detrás del establo con una pala en sus manos, la tierra fría y rígida bajo sus botas. Cavó lentamente, el ritmo del movimiento, arraigándola, anclándola al momento, en lugar de al dolor bajo sus costillas. Cuando la tumba estuvo lista, levantó el pequeño cuerpo de Haven con cuidado y lo bajó a la tierra. Ash, Willow y Nova estaban a varios metros de distancia, observando con tranquila quietud como si reconocieran que algo había cambiado en el mundo que compartían. Emily colocó una piedra lisa y plana sobre la tierra, no un marcador, no un monumento, solo un gesto de arraigo. Descansó su mano sobre la tierra fresca. «Importaste», susurró. No se quedó mucho tiempo.
El dolor no la mantuvo en su lugar como a veces lo hacían el agotamiento o el miedo. En cambio, un vacío inesperado se asentó sobre ella. No entumecimiento, sino un hueco que se sentía espacioso en lugar de sofocante. La ausencia del frágil latido del corazón de Haven era innegable. Pero también lo era la ausencia de la frenética culpa que había esperado sentir. No se dijo a sí misma que había fracasado. No repitió cada decisión que la había llevado a este punto. Por primera vez, aceptó que algunas vidas no estaban destinadas a ser retenidas a toda costa. Más tarde esa tarde, Hannah se detuvo en el rancho. Se quedó en la entrada del establo, observando a Emily rellenar los cubos de agua con movimientos lentos y medidos. Después de un momento, habló. Hiciste lo correcto por ella. Emily no se giró, pero asintió. Lo sé. Las palabras la sorprendieron, no por su significado, sino por la silenciosa certeza detrás de ellas. Nunca antes había podido decir tal cosa. Durante los días siguientes, se acercó a las tres potras restantes de manera diferente. No con la frenética urgencia de alguien que intenta superar a la muerte, sino con la firmeza de alguien que comprende los límites de su propio poder. Observó que Ash respondía a los antibióticos más rápidamente de lo esperado. Willow recuperó algo de fuerza en sus pulmones. La timidez de Nova se suavizó cada vez que se acercaba lentamente y le ofrecía su mano. Los movimientos de Emily se volvieron más suaves. Dejó de contar las respiraciones cada hora. Descansó cuando lo necesitó. Ya no perseguía cada posible amenaza o síntoma en el momento en que aparecía. Aprendió a esperar, a observar, a confiar en el tiempo tanto como en la acción. Perder a Haven no la había endurecido. Había suavizado algo que no sabía que se había calcificado dentro de ella. Se dio cuenta entonces de que la fuerza no siempre se encontraba en negarse a rendirse. A veces reside en reconocer cuándo aferrarse se convierte en su propia forma de crueldad. La guerra le había enseñado cómo superar los puntos de ruptura, cómo seguir adelante incluso cuando el camino estaba lleno de elecciones imposibles. Haven le había enseñado la lección opuesta: cuándo detenerse, cuándo honrar los límites de un cuerpo, cuándo la compasión requería dejar ir. El rancho aún mostraba las marcas de las duras condiciones del invierno: madera agrietada, comederos congelados, el frío siempre presente en el aire. Pero Emily sintió el cambio dentro de sí misma más de lo que sintió el frío. Alimentó a Ash, Willow y Nova con un corazón más firme, sin tratar de controlar sus resultados tan ferozmente como antes, sin aferrarse ya a la creencia de que el fracaso siempre era el resultado directo del esfuerzo o la falta del mismo. Sabía ahora que la supervivencia no era una victoria binaria. Era una conversación entre el azar, el cuidado y la impredecible mano de la naturaleza. Cuando caminaba por el establo con la linterna en la mano al anochecer, ya no llevaba el peso de la vigilancia constante. Caminaba entre las tres potras restantes, con una presencia más tranquila, entendiendo que su papel no era forzar la vida en ellas, sino acompañarlas a través de la vida que tuvieran. Y esa comprensión se convirtió en el silencioso centro moral de su invierno. El progreso se sentía diferente ahora, no medido en latidos salvados o desastres evitados, sino en la calma que surgía cada mañana cuando saludaba a los animales que aún estaban con ella. Les tocó la frente suavemente, no buscando síntomas, sino ofreciendo tranquilidad, tal vez a ellos, tal vez a sí misma. Se movía a través de cada día con una nueva cadencia, sin resistirse a la vida, sin prepararse para la pérdida, sino caminando el espacio entre ellas con los ojos abiertos. Era lo más cerca que había estado en mucho tiempo de la paz. En los días siguientes al entierro de Haven, el rancho se instaló en una quietud que se sentía diferente de los silencios que Emily había vivido antes. Este no presionaba contra sus costillas ni resonaba en su cráneo. Simplemente existía como una suave pausa entre respiraciones. Volvió a sus rutinas con una mano más firme de lo que esperaba, no por entumecimiento, sino porque la frenética urgencia que había vivido dentro de ella desde la subasta finalmente había aflojado su agarre. Se levantaba temprano, revisaba el agua,
limpiaba sus pequeños establos y observaba a las 3 potras restantes moverse con una suavidad que no había estado allí hacía un mes. No eran fuertes, todavía no, y tal vez nunca lo fueran en la forma en que los rancheros medían la fuerza, pero ya no estaban luchando por mantenerse con vida, y ella ya no estaba luchando para mantener la muerte alejada. Ash la recibía cada mañana con un leve y deliberado empujón, como probando su terreno de la misma manera que ella probaba el suyo. Willow respiraba uniformemente ahora, su pecho subiendo y bajando sin nada del pánico que una vez marcó cada inhalación. Nova seguía siendo tímida, seguía siendo cautelosa, pero en lugar de encogerse en la esquina al menor sonido, se demoraba cerca de los bordes de los movimientos de Emily, observando con ojos oscuros y curiosos. El cambio no fue dramático. Fue pequeño, lento, frágil, pero era real. Y Emily entendió ahora que la curación, salvaje o humana, rara vez regresaba en gestos amplios. Regresaba en estos sutiles cambios. Una respiración constante, un paso cauteloso, un momento tranquilo donde el miedo no ganaba. Trabajaba con menos tensión en sus hombros, menos refuerzo en su postura. No se quedaba cerca, no revisaba sus latidos del corazón cada hora, no se sentaba despierta, contando sus respiraciones durante la noche. No dejó de preocuparse, solo dejó de aferrarse a su supervivencia como a un salvavidas que temía perder. Cuando se dio cuenta de que estaba tarareando suavemente mientras barría el cuarto de forraje una mañana, se detuvo, sorprendida. El sonido se sentía ajeno, como algo prestado de la vida de otra persona. Pero no se silenció, dejó que se desvaneciera naturalmente, llevado por el aliento que siguió. Su recuperación fue gradual, nunca milagrosa. Ash todavía caminaba con una ligera irregularidad en su andar, favoreciendo su lado derecho, aunque el dolor parecía manejable. Los pulmones de Willow seguían siendo delicados. Su respiración a veces se interrumpía en las mañanas frías, pero ya no tosía durante la noche. Nova se mantenía indecisa, rápida para retirarse, pero ahora se acercaba a Emily cuando le ofrecía la mano, solo un paso a la vez, pero voluntariamente. Cuando Hannah regresó para un chequeo, pasó sus manos a lo largo de sus espinas dorsales, revisó sus encías, escuchó su respiración. Su asentimiento no fue triunfal, fue medido, honesto. Están estables, dijo simplemente. No son candidatas para trabajos pesados. Pero esto es bueno. Emily no necesitaba más que eso. La estabilidad era suficiente. Respirar era suficiente. Estar viva sin aferrarse al borde de ella ahora se sentía como una victoria. Incluso en sí misma notó los cambios más pequeños. No se despertaba cada vez que el viento sacudía la puerta del granero. No se tensaba con cada tos o tropiezo. Todavía llevaba los viejos patrones dentro de ella. La hipervigilancia, la siempre presente preparación para la pérdida, pero ya no dirigían cada elección que hacía. Hubo mañanas tranquilas y frías en las que se sorprendió pensando más allá del invierno. Un pensamiento como ese la habría aterrorizado hace un mes. Ahora se sentía como entrar en la luz del sol después de un largo periodo en la oscuridad. Incómodo, pero posible. Fue Hannah quien mencionó a Rebecca Moore. Estaban de pie junto a la cerca observando a Ash hurgar en su heno con la lenta satisfacción de un animal que finalmente había dejado de preocuparse por su próximo latido. «Quiero que conozcas a alguien», dijo Hannah. «Trabaja con caballos de terapia. Programa pequeño. Buena gente». Emily no respondió al principio. Entendió la implicación inmediatamente y algo cauteloso se agitó en su pecho. No estaba lista para que nadie etiquetara a estas potras de nuevo. No como fracasos, no como herramientas, no como símbolos para ser utilizados en la narrativa de otra persona. Aún así, cuando Rebecca llegó unos días después, Emily no la despidió. Rebecca salió de su camioneta con la presencia tranquila de alguien acostumbrado a observar antes de actuar. No era joven, pero tampoco vieja. En algún lugar de ese rango medio donde la experiencia había pulido la arrogancia sin atenuar su confianza. No pidió un recorrido por las instalaciones. No pidió papeleo o linajes. Simplemente caminó con Emily hacia el pasto, con las manos en los bolsillos de su abrigo, las botas crujiendo suavemente contra la tierra helada.
Observó todo, no con el ojo crítico de un ranchero buscando defectos o ganancias potenciales, sino con una quietud atenta que Emily encontró desconcertante. Ash levantó la cabeza cuando se acercaron y no se apartó. Willow exhaló profundamente. Su aliento se empañó en el aire frío. Nova se quedó detrás del hombro de Ash, mirando hacia afuera pero sin retroceder por completo. Rebecca asintió como si las potras hubieran confirmado algo que ya sospechaba. «Confían en ti», dijo en voz baja. Emily no respondió. Confianza se sentía como una palabra demasiado delicada para colocarla claramente entre ellas. Se quedaron de pie durante varios minutos observando cómo las potras se asentaban de nuevo. Cuando Rebecca finalmente habló, su voz era práctica, sin prisas. «Trabajo con niños», dijo, «y veteranos, personas que luchan por conectarse, para regularse, para sentirse seguros en su propia piel. Los caballos ayudan cuando son los caballos adecuados». Emily mantuvo sus ojos en el pasto. «No son fuertes», dijo, no como advertencia, sino como verdad. «No estoy buscando fuerza», respondió Rebecca. «Estoy buscando calma, presencia, sensibles al mundo en formas que la mayoría de la gente pasa por alto». Hizo una pausa. «A veces, los animales que han sido heridos entienden a las personas que han sido heridas». Emily sintió que su mandíbula se tensaba, no en resistencia, sino en precaución. «No serán utilizadas», dijo suave pero firmemente. «No empujadas o forzadas a hacer algo que no son». Rebecca asintió, sin que surgiera ninguna discusión en su expresión. «Tampoco lo haré yo». Inhaló el aire frío, lo dejó salir. «No estoy pidiendo nada hoy, solo veamos lo que quieren ellas, no lo que queremos nosotros». Emily escuchó la sinceridad en eso. Era la primera vez desde que compró las potras que alguien hablaba de ellas sin medirlas con respecto a las ganancias, la practicidad o la supervivencia. No se comprometió a nada, pero tampoco cerró la puerta. Una semana después, Rebecca regresó con un niño de voz suave que parecía hecho de sombras silenciosas y movimientos cautelosos. No hubo espectáculo, ni tocamientos, ni paseos, ni montajes artificiales destinados a impresionar. Se quedaron de pie detrás de la cerca mientras las potras pastaban. Ash se acercó más, con las orejas hacia adelante, la postura relajada. Willow mantuvo un ritmo constante en su respiración, acercándose un poco más cada minuto. Nova observó desde la distancia con la cabeza ladeada, eligiendo no acercarse, y nadie se lo pidió. No pasó nada dramático, ni avances ni historias que contar, solo un momento en el que ninguna criatura en el pasto, humana o equina, se sintió amenazada. A veces, la neutralidad misma era una forma de gracia. Rebecca sonrió levemente mientras caminaban de regreso hacia su camioneta. «Lo harán bien», dijo, «si decides que es lo correcto». Emily no respondió, pero algo dentro de ella se suavizó. Durante los siguientes días, se encontró pensando menos en pruebas, menos en supervivencia o rendimiento, y más en presencia, en cómo estas potras respondían no a las exigencias, sino a la gentileza y la rutina. Se dio cuenta, lentamente, sin triunfo ni claridad. Ya no necesitaba que justificaran sus elecciones. Ya no necesitaba defenderlas a ellas ni a sí misma contra un pueblo que ya había decidido lo que creía. No necesitaba ganar nada. Solo necesitaba seguir eligiéndolas día tras día de la manera tranquila en que necesitaban ser elegidas. Cuando Walter Harlan llegó sin anunciarse una tarde, Emily no se sorprendió. El aire llevaba un toque de deshielo, aunque el invierno todavía se aferraba obstinadamente a los bordes del día. Walter se apoyó contra la cerca, con los brazos cruzados vagamente, los ojos entrecerrados, no con juicio, sino con evaluación seria. Las potras estaban de pie con calma a unos pocos metros de distancia. Ash se mantenía firme, casi majestuoso en su compostura. Willow respiraba con una facilidad que habría sido impensable semanas antes. Nova se acercó más al lado de Emily, rozando con su hocico la manga de Emily en un gesto de silenciosa certeza. Walter los observó durante un largo rato.
No tirarán de un arado, dijo por fin. No, respondió Emily. No generarán dinero. Lo miró, sosteniendo su mirada sin ponerse a la defensiva. Ya lo han hecho. Walter no preguntó a qué se refería. Si hablaba de las lecciones que habían grabado en su vida, la sanación que habían provocado sin intención, o la comunidad de aliados inesperados que se formaba a su alrededor. No le correspondía cuestionarlo. Su silencio no era aprobación, pero tampoco era resistencia. Y eso, viniendo de Walter, era un cambio lo suficientemente grande como para sentirse como un punto de inflexión. Unos días después, Emily encontró una pequeña entrega apilada cuidadosamente junto al granero. Fardos de heno seco, bien atados con bramante. No había nota, ni firma, ni expectativa de gratitud. Solo una ofrenda silenciosa, un reconocimiento de que los valores podían revisarse, no a través de discusiones, sino a través de la evidencia de una vida que valía la pena vivir. Las potras continuaron su lento y constante ascenso hacia sí mismas. No se convirtieron en símbolos de triunfo o resiliencia. Simplemente se convirtieron, cada una a su manera cautelosa e imperfecta, en seres vivos en el mundo, sin disculparse. Emily las observó moverse en la luz ámbar del final de la tarde. Sintió la tierra sólida bajo sus botas. Sintió la ausencia de urgencia donde una vez vivió el temor. Ya no medía sus días por crisis o fracasos. Ya no escuchaba el sonido de algo que se derrumbaba. En cambio, buscaba las verdades más pequeñas, la respiración tranquila de Willow, la postura firme de Ash, la creciente curiosidad de Nova. Nada de esto era dramático. Nada de esto necesitaba serlo. Por primera vez en mucho tiempo, Emily se permitió imaginar un futuro construido no en torno a la resistencia, sino en torno a la continuidad, en torno a despertarse cada día para realizar tareas que importaban simplemente porque se hacían con esmero. Apoyó la palma de la mano contra la valla y observó a las potras asentarse mientras el sol se hundía, pintando sus pelajes con un dorado desvanecido. No victorias, no milagros. Solo otro día que comenzaba a fundirse con el siguiente, lento y suficiente. Y para Emily, eso era más que suficiente. Las sesiones de terapia comenzaron silenciosamente, casi con timidez, como si el rancho mismo necesitara tiempo para adaptarse a este nuevo tipo de propósito. Rebecca las organizó sin alboroto, sin carteles pegados en las ventanas de las tiendas, sin anuncios entusiastas en las redes sociales, sin promesas de transformación. Simplemente hizo unas pocas llamadas telefónicas, habló con el consejero escolar y el enlace de la VA, y le contó a la gente lo que el rancho podía ofrecer. Una tarde de espacio, un puñado de reglas suaves y 3 caballos jóvenes que habían aprendido a través de lentos y difíciles meses que el mundo no siempre exigía miedo. Los primeros visitantes llegaron como llegan la mayoría de las cosas heridas, con cuidado. Un par de niños salieron de los coches de sus padres y se quedaron con los hombros tensos, escaneando las vallas y el granero, como si estuvieran midiendo las distancias a las rutas de escape. 2 veteranos llegaron en una camioneta polvorienta y aparcaron lejos de la puerta, como si la cercanía en sí misma fuera un riesgo. Se demoraron con las manos en los bolsillos, con los ojos entrecerrados contra el sol, con los cuerpos ladeados como si estuvieran preparados para irse antes de que nadie se diera cuenta de que habían estado allí. Dentro de la arena cercada, las 3 potras esperaban. Ash era el más firme. Siempre había sido el centro de calma, el que cuya paciencia parecía menos entrenamiento y más un patrón climático natural, confiable, incluso difícil de perturbar. Sus ojos oscuros siguieron a los recién llegados con una calma reflexiva, casi vigilante. No se acercó rápidamente. No exigió atención. Simplemente existía en el lugar, arraigado en su propio cuerpo, como si hubiera decidido hace mucho tiempo que la quietud podía ser un regalo. Willow se movió más despacio, midiendo cada nueva presencia con suaves respiraciones y orejas bajas. Había recorrido el camino más largo desde aquellos primeros días de pánico, pero la precaución todavía vivía en sus músculos. Ya no se sobresaltaba tan fácilmente,
pero siempre se tomaba un momento para leer el aire. Levantaba la cabeza, inhalaba y olfateaba, y solo cuando decidía que el mundo no tenía bordes afilados en ese momento, dejaba que su cuello se suavizara de nuevo. Nova mantenía la distancia unos pasos detrás de los demás. Su precaución nunca había sido dramática. Era persistente, como una marea baja y constante que la alejaba de la costa. Observaba desde el borde con una inteligencia tensa y cautelosa, lista para moverse si algo cambiaba demasiado rápido. Nadie intentó atraerla con golosinas ni con ruidos de persuasión. Nadie le dijo que tenía que ser valiente. Las sesiones no se basaban en forzar el contacto, se basaban en el permiso. Permiso para existir junto a otro ser vivo sin que se le exigiera actuar. Emily se mantuvo lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos como para no interrumpir el frágil aire de precaución mutua. Se quedó cerca de la valla de la arena, con las botas plantadas en la tierra y las manos relajadas a los costados. No narró lo que estaban haciendo los caballos, ni explicó sus historias. No guió las manos de los visitantes, ni coreografió sus interacciones. No dijo, este se estaba muriendo de hambre, o aquel fue golpeado, porque sabía lo que la gente hacía con esas historias. Las convertían en expectativas. Buscaban evidencia de triunfo y recuperación, y si no la encontraban, se sentían decepcionados, como si la curación les debiera una actuación. Emily había aprendido dolorosamente que la curación no actuaba. La curación no llegaba a tiempo. No hubo milagros en ese primer día, ni alivio repentino con sollozos, ni avances dramáticos. Solo seguridad, del tipo que se asentaba suavemente en lugar de derrumbarse en una revelación. Solo tiempo, medido en el lento arco de la respiración de un caballo, y la paciente deriva de motas de polvo en la luz del final de la tarde. La primera conexión real ocurrió sin que nadie se diera cuenta al principio. Una niña, tal vez de 8, tal vez de 9 años, se quedó justo dentro de la puerta con los brazos pegados al cuerpo. Su cabello le caía sobre los ojos y no se lo echaba hacia atrás. Su madre había hablado suavemente en la puerta, explicando con voz cargada de preocupación que la niña no había hablado mucho desde un accidente automovilístico hacía meses. La niña no miró a Emily, no miró a Rebecca, miró a Willow. Willow había estado pastando cerca del otro lado de la arena, con la cabeza baja y la boca trabajando lentamente. Cuando notó a la niña, levantó la cabeza y se giró ligeramente, con las orejas inclinadas hacia adelante y luego hacia los lados. Su lenguaje corporal no era ansioso ni temeroso, solo atento. La niña dio un paso, luego otro. Cada movimiento parecía costarle algo. Finalmente, levantó una mano temblorosa hacia el cuello de Willow. Willow se quedó quieta. Evaluó el gesto con paciente curiosidad, con las fosas nasales ensanchándose una vez. Luego bajó la cabeza de nuevo, permitiendo que la pequeña mano descansara contra su pelaje. La niña no se echó atrás. Sus dedos temblaban, pero se quedaron ahí. Al otro lado de la arena, uno de los veteranos estaba de pie junto a Ash. No lo tocó, no habló, simplemente se quedó lo suficientemente cerca para que sus sombras se superpusieran y acompasó su respiración a la lenta exhalación de Ash, larga y deliberada, como si estuviera tomando prestada la firmeza de la presencia del animal. De vez en cuando, los hombros del veterano se desplomaban una fracción, como si la gravedad misma se hubiera vuelto menos amenazante. Emily no hizo más que observar. Por una vez, no se preparaba para que algo saliera mal. No contaba latidos, ni buscaba movimientos repentinos, ni escuchaba el chasquido del pánico como una rama que se rompe. Simplemente observaba a las potras hacer lo que habían aprendido a hacer, existir sin miedo, para que otros pudieran hacer lo mismo. Era extraño lo desconocida que podía sentirse la paz. Su papel había cambiado tan gradualmente que no se había dado cuenta hasta esa tarde. Durante meses, había estado viviendo en un estado de constante preparación, la vigilancia de un soldado aplicada a las tareas del establo y los horarios de alimentación. Había luchado por la supervivencia, la de las potras y la suya propia,
con una urgencia desesperada, convencida de que si dejaba de moverse, si se permitía ablandarse, algo terrible la alcanzaría. Esa creencia se había forjado mucho antes del rancho. Se había forjado en la guerra, en el calor del caos y la amarga certeza de que el descanso te hacía vulnerable. Había vuelto a casa llevando esa certeza como metralla alojada demasiado profundo para ser extraída. Incluso aquí, entre cercas, heno y animales, su sistema nervioso se había comportado como si el peligro pudiera llegar en cualquier segundo. Pero ahora, de pie en la valla mientras la mano de un niño descansaba sobre el cuello de Willow, Emily se dio cuenta de que ya no estaba luchando. No de la misma manera. Su TEPT seguía haciendo sombras que la sobresaltaban en las noches ventosas, repentinos picos de angustia que llegaban sin previo aviso, el ocasional destello de un recuerdo tan nítido que la dejaba sin aliento. Había noches en las que se despertaba con el corazón latiendo con fuerza, segura de haber oído un sonido que significaba correr. Había momentos en los que un portazo de un camión o una risa fuerte podían devolverla a otro mundo, pero ya no dictaba su lugar en este. Se quedaba. Incluso cuando el pasado susurraba sus familiares advertencias, se quedaba. La actitud del pueblo también cambió, no a través de disculpas o declaraciones, sino en las formas silenciosas en que la gente se comportaba. La tienda empezó a permitirle comprar pienso a crédito, sin sugerir alternativas más baratas, o hacer preguntas capciosas sobre cuándo pensaba poner las cosas bajo control. La cajera que solía mantener los ojos bajos y su voz cortante empezó a preguntar por el tiempo como si importara. Los vecinos dejaron de susurrar cuando entraba en un restaurante, optando en cambio por asentir o hacerle sitio en un reservado, como si su presencia ya no necesitara explicación. Una tarde, una joven madre trajo a su hijo pequeño para que conociera a las potras. El niño agarraba un conejo de peluche y miraba a Ash con asombro. La madre mantuvo la distancia al principio, pero cuando vio cómo los caballos se movían lentos, cuidadosos, como si el aire mismo fuera frágil, se acercó. Después de la sesión, se quedó sin que se lo pidieran y ayudó a barrer el pasillo del establo, empujando el polvo y la paja en montones ordenados. No dijo nada profundo, simplemente trabajó junto a Emily en silenciosa compañía, y el silencio se sintió menos como sospecha y más como pertenencia. No convirtieron a Emily en una heroína. No crearon una nueva leyenda sobre la mujer que salvó a 4 potras moribundas y perdió una en el camino. El pueblo hizo lo que suelen hacer los pueblos pequeños cuando deciden que alguien pertenece. Eliminan la distancia, lentamente, sin alarde. La dejaron existir sin sospechas, y eso era su propia forma de perdón. Walter Harlan regresó durante uno de estos días tranquilos, guiando a su viejo caballo castrado por el cabestro. El animal se movía con rigidez, las articulaciones hinchadas por años de esfuerzo, los cascos colocándose con cuidado como si el suelo pudiera castigarlos. Sus ojos eran débiles, pero amables, y su pelaje tenía el brillo apagado de un animal que había trabajado demasiado y descansado demasiado poco. Walter no habló de inmediato. Se quedó junto a Emily en la línea de la cerca, observando a Ash hurgar en una pila de heno mientras Willow y Nova permanecían cerca. Por un momento, el anciano pareció tan testarudo como siempre, con la mandíbula tensa y los hombros cuadrados. Pero cuando se aclaró la garganta, el sonido transmitió incertidumbre. ¿Qué hago si no mejora?, preguntó. Su voz no tenía nada de la autoridad que antes utilizaba para medir sus decisiones. Tenía algo crudo, miedo. Emily se agachó junto al viejo caballo castrado y pasó la mano ligeramente por la rodilla hinchada, con cuidado de no presionar demasiado. La articulación estaba caliente bajo su palma, la piel estirada. Podía sentir al animal estremecerse de maneras diminutas y aprendidas. La sutil tensión muscular que decía que el dolor se había convertido en un compañero constante. «Haz que esté cómodo», dijo simplemente. Alivia la presión sobre sus articulaciones. Caminatas cortas, más descanso que trabajo. Calor cuando haga frío. Ropa de cama suave. Y deja de pedirle que sea el caballo que era hace 10 años.
Walter asintió lentamente, absorbiendo cada instrucción como si fuera una lección que se hubiera estado perdiendo durante años. No mencionó el pasado, sus dudas, sus juicios, la forma en que la desafió delante de los demás. No se disculpó ni explicó, pero el cambio en su postura, la silenciosa aceptación en su voz, fue suficiente disculpa. Durante las semanas siguientes, regresó algunas veces más, guiando al caballo castrado con cuidado, haciendo preguntas sin orgullo ni actitud defensiva. Emily le mostró cómo masajear las articulaciones rígidas con círculos suaves, cómo observar los signos sutiles de fatiga antes de que la respiración del caballo se volviera superficial, cómo dejar que el animal eligiera el ritmo en lugar de imponer el suyo. El caballo castrado no sanó, la edad no se revirtió, pero le dolió menos, se movió con más facilidad y Walter, a su manera, se ablandó. No fue dramático, fue como ver una roca desgastada lentamente por el agua, casi imperceptible, pero innegablemente real. El rancho se instaló en un ritmo que se sentía casi tierno. Las sesiones de terapia llenaban ciertas tardes, pero nunca demasiadas. Rebecca se negó a programar en exceso, y Emily se lo agradeció. Demasiada atención podía convertir incluso el trabajo más gentil en un espectáculo. El rancho necesitaba seguir siendo lo que era, tranquilo, estable, sin forzar. Los niños que venían aprendían a acercarse lentamente, a leer las orejas y la respiración, y la forma en que el peso de un caballo se desplazaba. Aprendieron que el respeto no era algo que se exigía, sino algo que se ofrecía primero. Algunos niños venían ruidosos, rebosantes de energía nerviosa. Los caballos les enseñaron a ablandarse sin decir una palabra. Otros llegaban casi invisibles, encogiéndose en sí mismos. Los caballos les enseñaban que los pequeños movimientos importaban, que su presencia podía ser notada sin ser peligrosa. Los veteranos también aprendieron el lenguaje silencioso de los caballos. Cómo un cambio en el ángulo de la oreja podía comunicar volúmenes. Cómo compartir el espacio sin hablar podía sentirse más honesto que cualquier conversación. Se paraban en la arena con la misma cautela que llevaban a todas partes, pero los caballos no les pedían que lo soltaran todo de golpe. Los caballos simplemente seguían respirando, seguían parpadeando, seguían pastando, como si el mundo tuviera espacio para la cautela y la paz en el mismo momento. Emily transitaba estas tardes con una sensación de arraigo que no había sentido en años. No estaba representando fortaleza ni ocultando debilidad. Simplemente estaba presente, parte de la lenta vida del rancho. Cuando las sesiones terminaban temprano, barría el pasillo del establo, apilaba herramientas o cepillaba el pelaje de las potras con movimientos rítmicos y pausados. El cepillo producía suaves sonidos ásperos contra el pelaje. El polvo se levantaba en pálidas nubes y luego se asentaba de nuevo. La repetición la estabilizaba de una manera que antes solo encontraba en el movimiento implacable. Ahora la quietud ya no se sentía como una emboscada. Una tarde, después de que el último niño se hubiera despedido con la mano y Rebecca se hubiera marchado con una sonrisa tranquila, el rancho se sumió en un silencio que se sentía a la vez ordinario y sagrado. El cielo se tornó de color naranja pálido mientras el sol se deslizaba más abajo tras las colinas distantes. El viento traía un leve mordisco de frío que se avecinaba, susurrando en la hierba seca a lo largo de la cerca. Emily se movió por el establo, guardando lentamente los cabestros, comprobando los niveles de agua, cerrando la puerta norte para evitar que entrara el viento creciente. Cada tarea era pequeña y familiar, y esa familiaridad se sentía como una especie de oración. No se apresuró, no había necesidad. Entró en el pastizal donde Ash pastaba en la luz que se desvanecía. Su pelaje capturó la puesta de sol, tornando los bordes de su melena en un dorado apagado. Willow estaba cerca de él, sus respiraciones un suave ritmo en el aire fresco. Nova yacía descansando cerca, con las patas metidas debajo, las orejas relajadas, no dormida, sino tranquila, de la manera en que solo un animal que confía en el momento puede estarlo. El polvo se desplazaba perezosamente a través de los rayos de sol que se filtraban entre las tablas del establo.
El olor a heno y tierra caliente envolvía a Emily y por un momento le sorprendió lo lejos que había llegado. No del pueblo, no del rancho, sino de la versión de sí misma que veía el mundo solo en términos de supervivencia. No habló al principio. No quería romper el silencio con palabras que se sintieran demasiado agudas. Pero Ash levantó la cabeza y caminó hacia ella, lento y seguro. Se detuvo a su lado y apoyó suavemente su hocico contra su hombro, un peso suave, cálido y constante. La garganta de Emily se tensó de una manera que la sorprendió. Susurró casi sin querer, «Todavía estoy aquí». No era una declaración, ni siquiera estaba destinado a los caballos. Era simplemente la verdad, suave, constante, ganada. No pensó en la guerra ni en las noches en que no podía dormir, ni en los errores que temía volver a cometer. No pensó en el mañana ni en la posibilidad de perder más de lo que ya había perdido. Pensó solo en este momento, sus botas en la hierba, el aliento de Ash calentando la tela de su chaqueta, la presencia tranquila de Willow, la paz cuidadosa de Nova. Esto era resistencia, se dio cuenta, no el tipo duro que significaba apretar la mandíbula y seguir adelante a pesar del dolor, sino el tipo más suave que significaba seguir presentándose, seguir respirando, seguir eligiendo la vida incluso cuando la vida no venía con garantías. Se quedó hasta que la luz se atenuó lo suficiente como para que los contornos de las potras se difuminaran en el crepúsculo. Solo entonces se volvió hacia el establo, caminando con pasos que ya no se sentían prestados. Emily todavía tenía TPT. Todavía se despertaba a veces con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué lo había provocado. Había noches en que el viento sacudía la puerta del establo y se encontraba sentada erguida antes de estar completamente despierta, con los músculos tensos, la mente buscando amenazas. Algunas mañanas sentía el regusto del viejo miedo en su boca como metal, pero la diferencia ahora era simple y profunda. Ya no se enfrentaba a esos momentos sola. Había mañanas en que las potras esperaban en la puerta, con las orejas orientadas hacia la casa, sus cuerpos relajados con expectación. Tardes en que niños y veteranos llegaban con una esperanza tentativa, entrando en la arena como si entraran en una versión más tranquila de sí mismos. Noches en que el calor del establo estabilizaba la respiración de Emily, recordándole que la seguridad podía construirse no en un acto dramático, sino en miles de pequeñas decisiones consistentes. La vida ya no le pedía que corriera ni que se retirara. Le pedía que se presentara, que existiera silenciosamente, constantemente, imperfectamente. No estaba curada. No se había transformado en alguien intocado por el trauma. Todavía tenía días difíciles, días en que sentía el pecho apretado y sus pensamientos se volvían agudos, días en que tenía que sentarse en un cubo volcado en la sala de alimentación y respirar hasta que el mundo dejara de inclinarse. Pero había encontrado un lugar donde su presencia importaba, no porque fuera fuerte o incansable, sino porque se quedaba. Y quedarse, se dio cuenta, era su propia forma de curación. No el tipo que borraba las cicatrices, sino el tipo que les hacía espacio. En la quietud de esa luz que se desvanecía, a veces persistía una verdad. Las vidas que elegimos salvar son las que lentamente nos conducen de vuelta a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Su presencia aquí importa más de lo que cree. Si el viaje le conmovió, siéntase libre de dar me gusta, comentar o suscribirse para escuchar más historias que caminan por la misma delgada línea entre la pérdida y la redención. Hasta entonces, manténgase cerca.